Muy buenos días, mi nombre es Valeria Cervantes, estudiante del Colegio Militar Almirante Colón del grado 1102 y hoy les voy a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica. A continuación, unas diapositivas. La segunda ley de la termodinámica o segundo principio de la termodinámica expresa de una forma concisa que la cantidad de entropía de cualquier sistema aislado termodinámicamente tiende a incrementarse con el tiempo hasta alcanzar un valor máximo. Pero sensiblemente, cuando una parte de un sistema cerrado interactúa con otra parte, la energía tiende a dividirse por igual hasta que el sistema alcance un equilibrio térmico. En tanto, la primera ley de la termodinámica establece la conservación de energía en cualquier transformación. La segunda ley establece las condiciones para que las transformaciones termodinámicas puedan ocurrir. En un sentido general, la segunda ley de la termodinámica afirma que las diferencias entre sistemas en contacto tienden a igualarse y las diferencias de presión, densidad y particularmente las diferencias de temperatura tienden a ecualizarse. La segunda ley se usa normalmente como la razón por la cual se puede crear una máquina de movimiento perpetuo. La segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones a la dirección de la trascendencia de calor y a la eficiencia posible de los motores térmicos. De este modo va más allá de las limitaciones impuestas por la primera ley de la termodinámica. Al principio introducimos el concepto de entropía y para entenderlo tenemos varios conceptos que nos ayudarán. 1. Entropía es una variable de estado cuyo cambio define por un proceso reversible en T y donde Q es el calor absorbido. 2. Entropía, una medida de la cantidad de energía que no está disponible para realizar trabajo. 3. Entropía, una medida del desorden de un sistema. Y por último, una medida de la multiplicidad de un sistema. Esto a fin de que podamos entender la aplicabilidad de esta en los motores térmicos, los cuales siguen el principio de Kelvin-Planck, el cual indica es posible extraer una cantidad de calor QH de un foco caliente y usarla toda ella para producir trabajo. Alguna cantidad de calor QC que debe ser expulsada a otro foco frío. Esto se opone a un motor térmico perfecto. A veces se denomina la primera forma de la segunda ley y es conocida como el enunciado de la segunda ley de Kelvin-Planck. En los refrigeradores, la segunda ley de la termodinámica indica que no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente, sin necesidad de producir ningún trabajo que genere este flujo. La energía no fluye espontáneamente desde un objeto a baja temperatura hacia otro objeto a más alta temperatura. Esto se opone al perfecto refrigerador. Las declaraciones sobre los refrigeradores se aplican a los acondicionadores de aire y a las bombas de calor, que encarnan los mismos principios. Esta es la segunda forma o la declaración de Clausius de la segunda ley. Ahora les voy a explicar qué quiere decir
la primera forma de esta ley. Bueno, es posible construir un aparato que opere clínicamente cuyo efecto sea absorber calor de una fuente de temperatura y convertirlo en una cantidad equivalente de trabajo. Este enunciado refleja un hecho empírico y no se deduce de ninguna ley previa. Afirma que es imposible construir una máquina que tenga un rendimiento del 100%. Siempre habrá calor de desecho, que en la mayoría de los casos equivale a más de la mitad del calor absorbido. Habla de procesos clínicos que dejan al sistema de un estado final igual a la inicial. En la segunda forma de esta ley tenemos que es imposible construir un aparato que opere en un ciclo cuyo único efecto sea transferir calor desde una fuente de baja temperatura a otra de temperatura mayor. El enunciado de Clausius nos dice que para enfriar algo por debajo de la temperatura ambiente es necesario un trabajo adicional. Esto es que un refrigerador no funciona si no se enchufa. El enunciado de Clausius establece un sentido para la propagación del calor. Este fluye de manera espontánea de los cuerpos calientes a los fríos, nunca a la inversa. El ciclo de motor térmico más eficiente es el ciclo de Carnot, consistente en dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. El ciclo de Carnot se puede considerar como el ciclo de motor térmico más eficiente permitido por las leyes físicas, mientras que la segunda ley de la termodinámica dice que no todo el calor suministrado a un motor térmico se puede usar para producir trabajo. La eficiencia de Carnot establece el trabajo límite de la fracción de calor que se puede usar con el fin de acercarse a la eficiencia de Carnot. Los procesos que intervienen en el ciclo del motor de calor deben ser reversibles y no implican cambios en la entropía. Esto significa que el ciclo de Carnot es una idealización, ya que no hay procesos de motores reales que sean reversibles y todos los procesos físicos reales implican un cierto aumento de entropía. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la fórmula y un ejercicio de aplicación. La eficiencia de una máquina térmica podemos encontrarla de diversas formas. Tenemos la fórmula N igual W sobre Q, en donde W es el trabajo mecánico, el cual puede ser expresado en calorías o joules, y Q es el calor suministrado a la máquina por el combustible en calorías o en joules. También la podemos encontrar de la siguiente manera: N igual 1 menos Q2 sobre Q1, en donde Q1 es el calor suministrado y Q2 es el calor obtenido. Las dos pueden expresarse en calorías o en joules. La eficiencia de una máquina térmica se puede calcular también en función de la relación que hay entre la temperatura de la fuente caliente T1 y la fuente fría T2, ambas medidas en temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin, donde N es igual a 1 menos T2 sobre T1. Vamos a calcular cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministra 8.000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida. Primero pasamos las calorías a joules. Sabemos que una caloría equivale a 4.2 joules. Ubicamos estos elementos con regla de 3 simple y nos da como resultado 33.600 joules. Usamos la fórmula N igual a 1 menos Q2 sobre Q1 y reemplazamos los datos. 1 menos 25.200 sobre 33.600.
Esto es igual a 1 menos 0.75, lo que nos da como resultado 0.25. Y por último, a multiplicar ese resultado obtenemos como porcentaje de una eficiencia térmica un 25%. Esto ha sido todo. Muchas gracias.